yo creo que la clave de todos los cambios profesionales es que tienes que existir 30 posiciones y prácticamente nunca nadie te escribe. Y sigue siendo algo que me sorprende muchísimo porque es que es muy fácil destacar. Conseguimos lanzar el e-commerce en Brico de Pot en medio de la pandemia, facturamos 14 millones de euros el primer año, que fue un hito yo creo que súper importante. Tienes que ver cómo simplificas todo aquello en lo que no aportas valor. Todo es un tema de prioridades. Si tú quieres sacar tiempo para tus hijos, lo acabarás sacando. Yo he intentado siempre rodearme de gente mejor que yo y dejarme los cuernos para estar a su altura. Yo creo que hay que atreverse. Hay una cosa que seguro que yo no haría igual, que es estar 15 años en una empresa. Tienes que ir saltando. No puedes vivir esperando que las cosas te pasen. Si tú tuvieras que decirme qué valores a ti te representan, ¿cuáles elegirías? Mira, uno que seguro y es muy parte de mí y además yo creo que es como mi línea roja más clara es... Pues bienvenidos un día más al podcast de Nova. Yo soy Ramón Rodríguez, CEO y cofundador de la compañía, y hoy tengo conmigo a Marta Gil. Marta tiene una carrera espectacular en el mundo del marketing, así que aquellos de vosotros que os guste el mundo del marketing y queráis ver cómo crecer hasta roles de CMO, pues creo que este es vuestro podcast y va a ser interesantísimo conocer su historia y todo los aprendizajes que nos tenga que contar. Así que Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Ramón, gracias a vosotros por invitarme. Encantada de estar aquí. Cuéntanos, si quieres, en 2 minutos, ¿quién es Marta Gil? Pues mira, yo soy de Huesca, soy una apasionada del marketing, la comunicación y el digital, y es lo que ha liderado o ha dirigido toda mi carrera. Estudié en la Universidad de Navarra, Publicidad y Relaciones Públicas, y toda mi carrera ya ha sido siempre con base en Barcelona. Empecé en agencias de publicidad y consultoría de negocio y consultoría sobre todo digital, y de ahí ya pasé al Grupo CaixaBank, donde estuve 15 años. Después de ahí salté a retail, primero a Brico de Pot y después a Conforama, que es donde he estado los últimos años. Y aparte, bueno, compaginando, ya verás que siempre he sido una persona como muy inquieta, y compaginando toda esta carrera profesional, estoy colaborando sobre todo con 3 cosas. Una es un grupo de chiefs, que es la primera agrupación de directores digitales que promueve de manera activa que estos roles estén en los comités de dirección, que aquí estoy como Head of Speaking. Luego estoy en WIR, en Women in Retail, coliderando el comité de transformación digital, y en WIRE, que es Women in Real Estate, ayudándoles o representándolos en la COE con el comité de sociedad digital. Buenísimo. Oye, pues yo creo que vamos a tener muchos temas que contar, pero si te parece, vamos a estructurar la entrevista en 2 partes. Primero nos gustaría recorrer un poco tu trayectoria profesional, un poco desde el origen, ¿no? Desde quién es Marta, de dónde sales, por qué la Universidad de Navarra, un poco desde el principio, y ya luego sí que entrar más en todos esos aprendizajes, ¿no? Que yo creo que puede haber muchos, y que al final tu perfil yo creo que es muy inspirador para muchos miembros de Nova, sobre todo aquellos dedicados más al mundo del marketing, y muchas mujeres, ¿no? Que ven en ti, oye, pues esa mujer líder, ¿no? Que ha llegado a roles de primer nivel. Así que si te parece, empezamos por el principio, ¿no? Decías que eres de Huesca, ¿no? ¿Por qué de Huesca a la Universidad de Navarra, publicidad? Porque tú ya desde pequeñita te gustaba el mundo de la comunicación, el marketing. Mira, yo tenía súper claro de pequeña que no quería ser una persona geek, quería ser alguien que hiciera cosas que tuvieran impacto. Y lo que seguramente de pequeña no sabía era hacia dónde, ¿no? iba a dirigir aquello. Hice toda la carrera de música, toco el acordeón. Y al principio, una de las cosas que se me pasaron por la cabeza fue dar conciertos. No quería ser profesora, pero racionalmente era muy complicado. ¿Hiciste el conservatorio? Sí, hice toda la carrera, el equivalente al octavo de piano, hice toda la carrera, podía ser profesora. De ahí me alucinaba los presentadores de telediario, porque claro, me parecía que era algo con un mogollón de impacto, porque todo el mundo los veía, cambiaba, ¿no? el rumbo de su día, o eran los temas de conversación. Y supongo que ya el siguiente paso más racional fue: mis tíos tenían una agencia de publicidad y me maravillaba ver cómo cosas que tú pudieras hacer hacía que la gente se comportase de una manera u otra, con lo que vi que aquello era mi camino. Y de las opciones que había en Huesca, es un sitio muy pequeñito, 50.000 habitantes. En Zaragoza tampoco había esta carrera, con lo que estuve viendo la opción de Madrid, de Barcelona o de la Universidad de Navarra. Y la verdad es que tuve la suerte de ir a la Universidad de Navarra, que en aquel momento yo no era tan consciente, pero creo que ha sido de las cosas que más han marcado mi manera de ser, mi manera de hacer. Supongo que porque me hicieron creer, ¿no? que
podía hacer o conseguir o estar donde quisiera, y tuve la suerte de estar rodeada de fantásticos profesionales y de muchos compañeros con los que todavía tengo. Que es una universidad brutal, ¿no? Que yo creo que casi siempre sale premiada como la mejor de España o de las mejores en casi todo, ¿no? Y también yo creo que lo chulo de Navarra, cuando yo he ido ahí a dar charlas, es esa vida de campus, ¿no? Que se parece más al campus americano, al campus francés, ¿no? De universidad de verdad, donde tú estás inmerso en la vida universitaria y no estás en una ciudad yendo y viniendo desde casa de tus padres, ¿no? Claro, sí, yo creo que tiene toda esta parte súper interesante de campus, y luego claro, en todos los temas de comunicación era súper pionera. Piensa que yo soy promoción 94-98, el 98 es cuando se hizo la web del Mundo, y Noelia, que era la persona que montó la web del Mundo, ya nos daba clases de HTML entonces, y en el 96 habían hecho el edificio nuevo de periodismo, que seguramente habrás estado, y ya tenían en el 96 enchufe para que pudieras conectar tu portátil, que entonces era como impensable. Entonces yo creo que en toda esta digitalización siempre han sido muy, muy pioneros. Entonces tú te gradúas de Navarra en el 98, ¿no? Y entonces que te dedicas al mundo de las agencias, yo ¿no? tenía clarísimo que, o me iban muy bien las cosas o volvía a Huesca, con lo que ya toda mi carrera fue como un maratón, ¿no? A ver cómo diferenciaba mi currículum de los demás, porque sabía que tenía que salir de allá con trabajo como fuera, y trabajo que quería que fuese en Barcelona o en Madrid. Yo no quería irme a un sitio más pequeño, las grandes agencias estaban allá, con lo que desde primero de carrera empecé a hacer prácticas en la cadena SER en diferentes sitios que me las fui buscando yo. Me lo monté para dar clases ayudar a dar clases en los departamentos, de ayudar a hacer tesis, y estuve ya en Madrid y en Barcelona en tercero de carrera haciendo prácticas en dos agencias. Entonces cuando acabé conseguí acabar la carrera con trabajo en Barcelona, pero que el día que acabé los exámenes me vine a Barcelona, a una agencia chiquitita que se llamaba Dribbling, pero que llevaba cuentas grandes y en la que estuve los primeros meses. Buenísimo, yo creo que este tema de hacer muchas prácticas, ¿no? Yo siempre se lo cuento a los chavales de la universidad, pues el que lo escucha y se espabila rápido, ¿no? Pues luego le va bien, ¿no? Y es mucho más fácil ese primer empleo si has probado cosas y si te puedes diferenciar, ¿verdad? Que si no eres el que empieza a buscar trabajo cuando ya se ha graduado, que ahí ya es complicado. Bueno, es que yo creo que es importante también para ir entendiendo tú qué es lo que te gusta, qué no, y para empezar a conocer el mundo de la empresa. Y es verdad que muchas veces tiendes a trabajar yo creo que cualquier persona que compagina trabajo y estudios siempre tiene un plus, porque ha desarrollado habilidades que si no las tendrías. Si tienes la suerte de poder estar en entornos en los que desarrollas desde monitor de campamentos o en cosas con la atención al público, cosas así, yo creo que empiezas a desarrollar habilidades que, especialmente si te quieres dedicar a temas de marketing, comunicación o cosas de más liderazgo, dirección, pues te empiezan a dar tablas que luego vas a necesitar cuando empieces en un trabajo, y también te da yo creo que te hace valorar las cosas, ¿no? Cuando te ha costado conseguir algo, la sensación de es que es mi momento y lo tengo que aprovechar, yo creo que es diferente. Totalmente. ¿Cómo ves tú, ¿no? Que tú arrancas tu carrera en agencias? Hay mucha gente dedicada al mundo del marketing que arranca en agencia. Entre arrancar en agencia y aquel que se puede ir directamente a una empresa, digamos, un poco más final, ¿no? Una empresa de producto, imagínate, de bienes de consumo, una de comida, etcétera. ¿Cómo ves tú esa relación? O sea, digamos, la carrera de marketing, ¿crees que la potencia ese primer paso por agencia o no tiene por qué? Y si directamente saltas a esa empresa final, también puedes tener una carrera igual de buena. Yo creo que en marketing y en digital, pero probablemente pasa lo mismo si haces empresariales o en recursos humanos. Yo creo que todo el paso por agencias y consultoras te obligan a desarrollar habilidades que si no desarrollarías. O sea, primero, una capacidad de trabajo muy importante, los horarios son infinitos, pero también te permiten, o al menos a mí me permitieron, tener una visión de diferentes clientes en muy poco tiempo. Cuando tú entras, luego das un paso a empresa, es verdad que estás con una profundidad mayor, pero solo con un tipo de problemáticas, y cuando estás en consultoría y en agencias, ves muchos clientes, ves muchos problemas, interacciones con mucha gente, y muchas veces tienes un nivel de interlocución muy por encima de lo que hubieras podido estar en tu carrera normal, porque al final tu proyecto se presenta al comité de dirección de Nestlé y tú estás con el comité de dirección de Nestlé, obviamente acompañada de otros profesionales, pero
ves cosas y vives cosas que si no no las podrías ver. También es verdad que a mí me obligó, pues igual teníamos reunión con Henkel, con el responsable de Trade Marketing de Henkel, y yo me iba el viernes al FNAC, me compraba un libro de Trade Marketing y me lo leía el fin de semana para entender a aquel señor cuál era su trabajo y cómo nosotros le íbamos a ayudar, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una escuela súper importante en Ogilvy, sobre todo porque tú estás en Dribbling. Claro, yo empecé en Dribbling. Y luego ya vas a Ogilvy, que es una de las más prestigiosas. Claro, mientras estaba en Dribbling hice Ogilvy y ESADE, bueno, Basat y ESADE hicieron un posgrado en creatividad, con lo que yo hice este posgrado de creatividad en ESADE, y cuando acabé el posgrado pues fui la única del posgrado que pasé a Ogilvy. Y ahí estuve pues 4 o 5 años de mi carrera, que han sido como mi gran escuela. Yo entré en la parte interactiva, en Ogilvy Interactive, era en el 99, era el momento de .com, ¿no? digital, ¿no? En el que había la verdad es que fue un momento súper interesante porque había muy poca gente en aquel momento que supiera mucho de digital, y nosotros tampoco íbamos aprendiendo sobre la marcha, pero seguramente esto me permitió también tener una carrera mucho más rápida de lo que hubiera podido tener en una agencia tradicional, con una intensidad que seguramente tampoco era la misma, con un equipo de gente muy joven y que todo el mundo tenía muchas ganas de hacer cosas, por un lado, a nivel de trabajo para mí fue una escuela súper importante. Ogilvy en aquel momento era, bueno, yo creo que sigue siendo, ¿no? Siempre un referente y con un punto muy importante en todo lo que es marketing one-to-one y sobre todo comunicación 360. Nuestro gran competidor entonces era W, que era una agencia muchísimo más creativa que nosotros, entonces en función del perfil de cliente al final ellos preferían un equipo más creativo, más estratégico, y bueno, y trabajábamos para clientes pues como Cruzcampo, Menta, Nestlé, relevante para grandes cuentas. Y luego fue una época en la que yo di muchísimas conferencias, muchísimas clases, porque había poca gente que supiese de digital y de internet. Y de hecho en Ogilvy ya en la última época se montaron como 2 mini agencias. Yo lideraba una, mi compañera, la otra directora de cuentas, lideraba otra, con sus equipos de creativos, ejecutivos, programadores, tal. En aquella época tenía 24 años y estábamos dirigiendo un máster en FACDAR, que era una escuela de multimedia, porque casi no había ni gente que enseñase multimedia. Ella daba la parte como más técnica, y yo todo lo que iba alrededor, ¿no? De comunicación, de temas legales, con lo que fueron unos años súper intensos. La verdad es que también creo que Ogilvy Justo es una de esas agencias que hace escuela brutal, ¿no? Imagino que la experiencia o la respuesta quizá no habría sido la misma dependiendo de la agencia, pero claro, probablemente es una de las agencias pues, que más escuela genera, ¿no? Seguro. Y así que al cabo de 4 o 5 años, no llega, ¿no? Sí, 4 años. 4 años en Ogilvy ya das el salto a Servia Habitat, que es CaixaBank, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la parte buena es que aprendes mucho. La parte mala es que trabajas mucho. Sí, pero bueno, creo, o he elegido siempre muy mal, vale. La parte de trabajar mucho, yo creo que poco a poco lo que vas viendo es que tú al final trabajas como un trocito, ¿no? Muy pequeño de todo el pastel que es todo el área de marketing y comunicación en una empresa, y entonces a mí me fueron entrando las ganas de conocer el resto, ¿no? Primero de estar en la otra parte y ser yo quien tomase las decisiones, no solo quien aconsejaba, y luego la parte de digital que nosotros trabajábamos estaba muy enfocada a comunicación, y es verdad que había otra parte de digital que tenía que ver mucho más con el impacto del digital en negocio y cómo conseguir que hicieran tu negocio más rentable, que entonces empezaba a trabajar, y dentro de Ogilvy había estado David Borona trabajando también conmigo, que es el fundador de Multiplica. Y bueno, me había ofrecido varias veces saltar a Multiplica, su consultora, y pensé, bueno, que era el momento, por un lado, de hacer un máster en dirección de marketing, el que complementaba de alguna manera o me daba esta igualdad de condiciones con alguien que llevase los mismos 4 o 5 años
trabajando en empresa, porque no es tan fácil hacer o sea, tiene esta parte muy chula, pero es verdad que una vez que estás en agencia no es tan fácil dar el salto a empresa. Y por otro lado, bueno, aproveché el momento para pasar a Multiplica y estar trabajando desde un punto de vista mucho más de negocio, la parte digital, ¿no? Que para mí fue para mí hubo dos descubrimientos. Por un lado, la diferencia entre la consultoría y la agencia, ¿no? En agencia tú casi haces el proyecto, luego lo explicas, les gusta y lo desarrollas, y en consultoría, ¿no? Es un cambio de chip brutal, o sea, vendes metodología, vendes y trabajas con el cliente de problemáticas distintas, pero de una manera totalmente distinta, con lo que, bueno, cuando acabé ya el máster en marketing fue cuando ya pasé al grupo CaixaBank. O sea, y te diste Multiplica mientras. Sí, sí, estuve en Multiplica, pues entré en septiembre, una cosa así, que fue cuando empecé el máster, y pues acabaría en junio del año siguiente, y lo que me costó encontrar un proyecto en empresa, y fue cuando entré en CaixaBank. Cuéntanos un poco pues, esa transición, ¿no? Ahora ya estás en empresa final, ya tomas tú las decisiones, lo que pasa es que, claro, al principio eres una pieza chiquitita en un puzzle muy grande, ¿no? Sí, claro, a mí lo que me gustaba yo entré en Servihabitat, que era una de las empresas del grupo CaixaBank. Que es el asset manager, ¿no? Que gestiona toda la parte de real estate, de inmobiliaria. Entonces, todo, tanto alquileres, compra-venta. Todo, desde alto standing, pisos de morosidad, locales, naves, oficinas. Entonces, todo lo que es la operativa, ¿no? Del negocio de real estate, ¿no? Sí, todo. Más yo en su momento, es verdad que yo nunca había querido trabajar en inmobiliaria, me interesaba nada. No es tan sexy, ¿no? Como deseo. Y luego he descubierto que sin esa transición, o sea, mucho de todo lo que he hecho en retail habría sido imposible. Si me decidí por esta oferta era porque era parte del grupo CaixaBank, entonces era como, bueno, esta va a ser una pieza, pero de algo en lo que vas a poder aprender mucho. Cuando yo me incorporé era porque era un momento en el que no había casi pisos de morosidad, era en el 2004, pero Caixa sabía que en breve volverían a crecer los pisos de morosidad, y lo que tenía una estructura que tenía que mantener para ser capaz de crear nuevas líneas de negocio, y que cuando llegaran los pisos de morosidad, pues dejar esto y volverse a vender pisos de morosidad, con lo que es una época en la que empezamos a hacer cosas que no eran innovadoras en el mercado, era la compraventa de pisos de segunda mano, de venta de productos de promotores, que es lo que hace cualquier de un piso de la esquina, pero en aquel momento era como casi una startup dentro de algo muy grande, muy cerca de negocio, de definir procesos, y para mí fue una escuela importante. Entonces, cuando empiezan a llegar los pisos de morosidad, aquello cambia de escala totalmente, pasamos de los 2.000 o 3.000 pisos a 100.000 pisos, entonces, y a trabajar con un escenario que no tiene nada que ver, o sea, de escalabilidad, de implicación de Caixa. Claro, Caixa tiene 5.000 oficinas, 23.000 empleados. Nosotros vendíamos 35.000 pisos al año. Teníamos 2.500 puntos de venta. Entonces, bueno, para mí fue una escuela súper importante de gestión y de entender cómo se mueven las cosas a un nivel súper grande. Trabajábamos con oficinas de representación en varios países para captar compradores, y luego además fue un mercado que pasó por todas las fases, ¿no? Para mí fue de los mercados que antes se digitalizaron. O sea, claro, piensa que hubo todo el boom de internet, bueno, todo el boom de inmobiliario, en el que tú no necesitabas casi captar clientes, lo que tenías que tener era procesos que te permitieran gestionar grandes volúmenes, de repente el catacrack, que ya al revés, había una lucha brutal y pasó a ser un mercado súper de alta competencia, en el que el producto totalmente indiferenciado, y además, cuando empezó toda la ocupación, se pasó de ser un mercado súper offline. Al principio era súper fácil medirlo, porque todo el mundo te llamaba con el anuncio en la mano y tú sabías, vamos, la rentabilidad de cada euro que hacías, porque todo el mundo te llamaba con el papel, sabía de dónde te había llamado. Esto, claro, de repente cambia totalmente y empieza a moverse todo el mercado en digital, en Idealista, Fotocasa, que a día de hoy son exactamente las mismas reglas de juego que todo Retail Media, que todo Amazon, y bueno, y esto realmente ha sido un aprendizaje súper importante. Cuéntanos un poco cómo es tu carrera dentro de Servihabitat, ¿no? Porque tú pasas desde un rol
pues entiendo que no es súper senior, ¿no? Y al cabo de, no sé, son 10, 15 años, ¿no? Pues no sé si me equivoco, eres la CMO de la división, ¿no? Mi carrera va coincidiendo justo con los movimientos, con todos estos cambios, ¿no? de mercado y que corresponden también a cambios de estructura dentro y a 2 ventas de la compañía que hubo. La primera hacia 2012, una cosa así, a un fondo. Fue mi primera, claro, pasamos de ser 100% Caixa a de repente a un fondo. El que nos compraba el 49% del accionariado, y para mí fue la primera vez que viví un proceso, ¿no? de venta, de cambio de sociedades, de todos los materiales en los que tienes que cambiar cosas, cambio de reglas de juego, de una manera de pensar muy Caixa a una manera, bueno, aunque era TPG, era un fondo gestor, inversor no gestor, pero es verdad que, bueno, que cambió un antes y un después, y después hubo una segunda venta con Lone Star que yo creo que le sirvió para, como ya aquí sí que era un fondo ya inversor, gestor y de todo, ya compró prácticamente la totalidad de la compañía. Caixa seguíamos comercializándole sus inmuebles, pero esto obligó a la compañía también a vender diferentes carteras, no solo la de Caixa, sino a tener diferentes clientes, a tener que ver cómo balanceabas tus presupuestos de marketing y tus intereses, ¿no? Jugando con los de los clientes, y al final yo creo que la evolución fue como bastante, no sé si la palabra es natural, pero bueno, conforme fueron creciendo los equipos y yo cada vez fui cogiendo más áreas, y al final cuando me marché llevaba toda la parte obviamente de marketing, comunicación, toda la parte de branding, inversión en medios, research, toda la parte, bueno, habíamos montado un equipo de data dentro de marketing, toda la parte de marketing digital. Entonces, bueno, ya el rol era mucho más importante. Claro, llegan mis 40 casi, ¿no? Y llega un momento en cuando llevas 15 años en un sitio que lo que te planteas es si te quieres jubilar allá o si... Porque ya hay casi como un deadline, ¿no? de salto, y yo tenía claro que tenía ganas de hacer cosas, que es verdad que habían sido años súper intensos de ver muchísimas cosas y de trabajar con enfoques muy diferentes, porque las dinámicas de mercado y las necesidades de la compañía habían sido, y de alguna manera siempre el marketing es un departamento que va súper vinculado a negocio y que va súper vinculado a lo que está pasando en el mercado. Entonces, tanto mi equipo como la manera de abordar el trabajo y las capacidades que todos los que estábamos dentro necesitábamos desarrollar en un momento o en otro habían ido evolucionando, pero es verdad que yo tenía la sensación de que ya me aportaba menos, ¿no? No sé si yo aportaba menos, pero al menos yo ya no aprendía, y yo creo que cuando estás en un sitio en el que ya dejas de aprender, inicialmente mi reacción inicial fue empezar a hacer muchas cosas fuera, pero llega un momento que yo creo que tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Y decidir que tu trabajo no te está llenando, ¿no? ¿Y cómo gestionas en ese momento, ¿no? Que ya eres una ejecutiva y es un cambio pues que ya tiene un peso y una relevancia. ¿Cómo haces para que ese cambio ocurra? Empiezo a mirar el mercado, empiezo a hablar con headhunters, sí, y a existir. O sea, yo creo que la clave de todos los cambios profesionales, especialmente ya cuando estás a unos niveles, es que tienes que existir. O sea, puedes encontrar tu oferta en LinkedIn. De hecho, fue en LinkedIn casualmente, pero yo nunca más he encontrado ofertas. Es la excepción menos que la regla, ¿no? En LinkedIn. Y de hecho, la oferta en Brico de Pot apareció en LinkedIn, ahí murió. Y yo, porque insistí después y viste quién llevaba el proceso. Eso, sí, mirando quién lleva el proceso, quién es el CEO, quién es el director de recursos humanos, contactando con ellos. De hecho, algo que a lo mejor hubiera quedado en un papel. Y de hecho, a mí es una de las cosas, yo monté el equipo de Brico de Pod y he montado todo el equipo de marketing y digital de Conforama, y he buscado, pero igual 30 posiciones y prácticamente nunca nadie te escribe, y sigue siendo algo que me sorprende muchísimo, porque es como, ostras, es que es muy fácil destacar. Es tan diferencial, ¿verdad? El que se conforma con aplicar en LinkedIn casi nunca... Yo siempre recomiendo que la aplicación en LinkedIn pues casi nunca es lo que te va a llevar
a lograr el puesto, totalmente de acuerdo. Y de ahí saltas luego a Conforama, ¿no? Después de año y pico. Sí, salto a Brico Depot y cuando llevaba casi 2 años él me llama a Conforama, que era un proyecto muy parecido al de Brico Depot. No son competidores, pero es más o menos el mismo espacio de retail, ¿no? Uno vendo bricolaje y el otro te vendo electrodomésticos. Claro, yo siempre digo que el que compraba el piso en Servia Habitat era el que lo reformaba en Brico Depot y lo amueblaba en Conforama, ¿no? Y bueno, en su momento Brico Depot tenía el reto de digitalizarse, no tenía e-commerce cuando empezó la pandemia y de reposicionar la marca. Y cuando conseguimos lanzar el e-commerce en Brico Depot en medio de la pandemia, facturamos 14 millones de euros el primer año, que fue un hito yo creo que súper importante. Y cuando llevaba casi 2 años, me vine a buscar Conforama para hacer un proyecto muy parecido. Conforama, lo que le había pasado es que había ido envejeciendo con la marca por problemas financieros. Llevaba muchos años focalizado en producto-precio, en un momento en el que con la pandemia toda la compra de mobiliario había pasado de ser un producto totalmente funcional, ¿no? Vinculado a tu ciclo de vida, a algo que tenía que ver mucho más con cómo se compra el fashion. O sea, era una proyección de cómo tú querías estar, de tu manera de vivir, de tu estilo, y en esa brecha Conforama se había quedado de alguna manera, como le había pasado como la ola por encima. Sí que tenía e-commerce y de hecho facturaba mucho, pero es verdad que había una desconexión importante en general, también porque durante la pandemia el mercado cambió muchísimo, o sea, IKEA creció muchísimo y luego entraron muchos por player y entonces de alguna manera había que ver cómo un Cave Home o uno de estos, por ejemplo. Scrum, Cave Home. Entonces tenías un IKEA, ¿no? Que te marcaban las reglas de juego fuera en tienda física, y luego un Scrum y un Cave Home que te marcaban las reglas de juego digital, ¿no? Entonces era muy difícil ver cómo conseguías conectar, además con el comprador, o sea, el principal comprador de la categoría de muebles está entre 35 y 50 años, que es cuando te pasan todas las cosas, cuando te vas a vivir con tu pareja, tienes hijos, luego ya tu necesidad inmobiliaria es mucho menor. O sea, cuando nuestro perfil había ido envejeciendo, era mayor de 50 y entonces tus necesidades son menores, con lo que el reto fue justo abordarlo aquí. Vamos, si te parece, a la segunda parte, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante de tu historia. Vamos a esa parte un poco más de aprendizajes y que nos cuentes también una parte un poquito más personal. Cuéntanos un poco, ¿no? Cómo has tenido claramente un recorrido de mucho éxito a nivel profesional, donde has llegado a desempeñar roles de marketing pues de primer nivel. ¿Cómo has ido acompañando esto con tu vida más personal, ¿no? Porque desde Ogilvy pues ya eran horas, imagino, intensas, ¿no? Y era un trabajo exigente. Imagino que cuanta más responsabilidad tienes, pues casi siempre más responsabilidad conlleva, pues muchas veces, ¿no? Un trabajo también exigente. ¿Cómo lo has ido acompañando? ¿Cuáles son tus trucos, ¿no? Bueno, yo creo que y pasa especialmente, lo ves cuando tienes hijos, ¿no? Que las horas acaban siendo las mismas. O sea, y aprendes que para sumar hay que restar. Entonces yo tuve mis hijos en Servia Habitat, ahora ya tienen 14 y 16. ¿Tienes dos? Sí, tengo 2, Alba y Xavi, que tienen ya 14 y 16, y haciendo encaje de bolillos. O sea, he tenido la suerte de poder tener ayuda con chica en casa que obviamente me ha descargado de muchas tareas operativas, que luego vas aprendiendo que esto es igual en tu vida personal que en tu trabajo, que en todo, ¿no? Al final tienes que ver cómo simplificas todo aquello en lo que no aportas valor para poderte centrar en los temas de valor. Obviamente durmiendo muy poco, viajando mucho, yo me levanto pronto por las mañanas, o sea, mi marido hace igual, o sea, a las 5:30, 6, cada día estamos los dos levantados y es como nuestro rato de tranquilidad o de organizar el día o de hacer las cosas que hacemos, pues de colaboraciones o cosas que hacemos fuera, para que ahora ya los críos ya son más mayores, pues entran a la clase a las 8, con lo que yo los llevo cada día por la mañana pronto, con lo que a las 7 menos cuarto están los dos levantados y ya es vida para ellos hasta que los dejo
en el cole intento organizarme muy bien y planificar muy bien todo, tanto personal como profesional, porque si hay veces que si vas a la peluquería no sé qué día tal te cuadra todo, como no vayas en ese día pues ya se te desbaraja, o sea, el coste que tiene para ti o el tiempo que te supone es mucho mayor, y quien dice la peluquería dice el médico de los niños, y intentando, bueno, o sea, club de las 5 AM, ¿no? Organización y delegar aquello que no sea clave, ¿no? Son un poco yo creo que esta es la... Porque tu marido tiene una carrera también exigente. Sí, él tiene una posición igual y también viaja y también... Entonces hay mucha parte de organización, o sea, nosotros siempre lo que intentamos es, o al menos yo, priorizar los niños por encima de todo. Entonces para mí es mucho más cómodo levantarme a las 5 de la mañana y trabajar de 5 a 7 y no salir tarde, o yo no me he perdido ni un festival, o sea, realmente yo creo que si te organizas puedes hacerlo todo, pero te tienes que organizar y obviamente es muy cansado. O sea, es llevar muchas cosas de planificación tuyas y de casa, pero se puede hacer todo. Yo creo que al final es un tema de... Yo aprendí, además de un director general que hubo en Ogilvy, de Albert Pradera, que todo es un tema de prioridades. O sea, si tú quieres sacar tiempo para tus hijos, lo acabarás sacando, y luego, pues sí, obviamente pues lo tendrás que quitar de otra cosa. Si quieres sacar tiempo para hacer bicicleta porque te encanta ir a correr, lo acabarás sacando y te levantarás a no sé qué hora o irás súper tarde, y al final es un poco como pongas tus prioridades. Y ya que digas que no, ¿no? Entiendo que también saber decir que no a las cosas es clave. Yo creo que seguro que tú te graduaste, ¿no? De Navarra con mucha gente que seguro que sería, pues, brillante también, ¿no? Y gente pues con mucho potencial como lo eras tú, pero claro, si probablemente ahora comparas, ¿no? Pues a ti te ha ido probablemente mejor, ¿no? O por lo menos desde fuera parece como que mejor que a mucha gente a nivel profesional puro y duro, ¿no? Y de qué roles, en qué tipos de compañías, qué cosas crees que como que te han diferenciado un poco, ¿no? ¿Qué virtudes puedas tener tú que digas, mira, pues yo creo que esto explica parte de por qué cuando mucha gente se iba yendo o no iba promocionando en Servia Habitat, pues a mí me seguían promocionando y dando más responsabilidad. Yo creo que hay una parte de primero de creerte las cosas. O sea, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es que yo creo que hay que atreverse a dar un paso adelante, hay que atreverse a coger responsabilidades, hay que atreverse a ir a la reunión con Henkel sin saber muy bien cómo le vas a poder ayudar, y yo creo que hay que ser valiente, y yo creo que en esto yo he intentado siempre rodearme de gente mejor que yo y dejarme los cuernos para estar a su altura en todas las facetas de mi vida, y yo creo que eso me ha ayudado a superarme constantemente y a decir, y además yo soy súper, o sea, una vez que me comprometo a algo, sí o sí, lo haré. Entonces, pues al final vas viendo que estás a la altura de las cosas y que puedes estar al mismo nivel que los demás, y yo creo que esta parte de atreverse, de creértelo y de trabajar por conseguir las cosas, yo creo que es súper importante. Esa confianza en ti misma, yo creo que, o por lo menos lo que yo vemos en Nova con muchas chicas que son buenísimas, mejores que muchos chicos, hay veces que les falta esa confianza en sí mismas, ¿no? ¿Qué les recomendarías, ¿no? Que yo veo muchos casos de mujeres igual de talentosas o más que sus pares, y hay veces que ellas no se lo creen y ellos se lo creen mucho más, ¿no? ¿Cómo se las puede ayudar para que se lo crean un poco más? Porque yo percibo muchísima potencial infrautilizado por falta de confianza en una misma que creo que falta mucho. Yo creo que nadie quiere ser lo que no conoce, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que yo no digo que sea fácil, tampoco creo que la carrera de un hombre sea fácil, pero sí que creo que han faltado muchísimos referentes, y es verdad que y además que también estoy en grupos de mujeres tech, y es como que la sociedad tiene muy claro que toda la parte de carreras STEM, ¿no? que hay que desarrollarla, hay que desarrollar vocaciones. Yo creo que esta misma seguridad que hay que desarrollar con las niñas de 8 años para que quieran ser informáticas, hay que desarrollarla para que quieran ser directoras generales, o simplemente para que puedan tener o se crean que pueden tener la vida que quieran tener. Y yo creo que aquí hay una parte importante de responsabilidad de explicar que las cosas no son fáciles, o sea, no es fácil, no hay, o sea, cualquier madre que te diga que es súper fácil compaginar tu carrera con mentira, o sea, y que tendrás la sensación de que no llegas a todo y que más de una vez te caerán los lagrimones, pues
pero que de todo se sale y al final, ostras, a mis hijos les preguntaron el otro día para otra entrevista de dime alguna cualidad tuya o cómo me definirías y me dijo mi hija que priorizo. Digo, ¿cómo que priorizo? Y me dijo, pues que yo sé que yo soy lo primero. Entonces, cuando yo que he trabajado tanto, mi hija con 16 años, ella eso, dice ¿no? que ella sabe que para mí soy lo primero, pues ya todo lo demás da igual. Y es verdad que si un día me manda un WhatsApp, mami, necesito hablar contigo porque le ha pasado algún drama de niño de 14 o de 15 años, pues yo me salgo de la reunión y le cojo el teléfono a ver qué ha pasado. Pero bueno, yo creo que hay una parte importante de que faltan referentes y es compromiso de todas el explicar, ¿no? y el hacer que la gente pierda el miedo. Yo lo veo con todas las mesas redondas que organizo. La primera vez que vas a una mesa redonda es nueva para todos y cuando llevas muchas pues seguramente lo vives de una manera distinta, pero la primera da igual si estás aquí arriba o estás aquí abajo, tienes el gusanillo y cuando llevas, y yo me sigo preparando a día de hoy todas mis mesas redondas, yo no improviso nunca, pero si no me hubiera atrevido no lo hubiera hecho. Y si no empujas, ¿no? Si cuando ves que tienes gente brillante a tu alrededor, no les fuerzas un poco y no les animas, no les empujas un poco a que se lancen y luego ya las cosas van más rodadas. Brutal, ¿no? Me parece súper buen consejo. ¿Y ha habido, Marta, en tu historia, crees, como algún momento clave, ¿no? Como de cambio donde tú hayas conectado con alguno de estos pensamientos o donde, oye, gracias a esto ya me lo he creído, ¿no? ¿Ha habido algún momento que recuerdes, digamos, este fue un momento que marcó un antes y un después? Para mí el primero fue la Universidad de Navarra. Yo creo que es lo que te decía antes, yo creo que mi visión muy de marketing vinculada a negocio y la sensación de que podía estar o podía ser lo que quisiera ser, para mí viene de ahí. Aún a veces quedo con la decana y todavía tengo relación con ellos y siempre se ríen porque yo era así y ya quería ser directora creativa ejecutiva en una multinacional. Y esta parte, yo creo que si no me hubieran dado ellos esta parte de seguridad, pues seguro que mi vida no habría sido igual, ¿eh? Y luego sí que es verdad que esto así que suena tan fantástico, pues luego todas las carreras tienen súper altibajos. O sea, yo cuando me vine aquí a Barcelona y entré en Dribbling, yo quería una multinacional, o sea, me preparé el book, curraba 24 horas al día en la agencia y fuera con el máster y montándome mis campañas y mi tal para poder ir, y la de puertas lo que me costó conseguir entrar en una multinacional, porque los juniors era la gente con 3 años de experiencia y era como, a ver, esto no puede ser, porque yo nunca tendré 3 años de experiencia en una multinacional, y estuve a punto de volverme yo me puse una fecha y dije, bueno, pues si no consigo... Huesca. Claro, porque era como, al final yo tenía un sueldo, ríete de los sueldos de ahora, o sea, vivía en un piso compartido, mis padres me seguían pagando, porque cobraba lo que entonces eran 50.000 pesetas a 300 euros, o sea que no me daba ni para pagar, mis padres me seguían ayudando, y yo dije, bueno, pues si llega este momento y no he conseguido tal, cuando ya tenía claro de, bueno, pues la semana que viene o la siguiente se acabó, con mi compañero de la agencia me dijo, vamos a dar una vuelta. Salimos de una reunión, me dijo, vamos a dar una vuelta por el centro, y estuvimos paseando por Paseo de Gracia y tal, y en aquel paseo me volví a acordar de lo que me gustaban a mí las grandes ciudades, que yo quería estar aquí, y dije, venga, un mes más. Y en ese mes, pues me llamaron de Ogilvy, entré en Ogilvy, y a lo mejor si Víctor Sagi en aquel momento no me hubiera dicho. Brutal, entonces, yo creo que hay veces, ¿no?, que cuando yo aprendí, claro, yo cuando llegué aquí no hablaba catalán. Cuando llegué a Caixa, es verdad que, bueno, empecé a estudiar catalán, y mi primer libro así pequeño que me leí en catalán era un libro que era Las 100 personas que trobarás al cielo, las 5 personas que te encontrarás en el cielo, que no es religioso ni nada, ni místico, pero que te dice, ostras, cuando te mueres encontrarás las 5 personas que han hecho que tu vida sea como es, ¿no? Que a lo mejor es gente que no te has dado ni cuenta, y él, pues seguro que Víctor será uno, y yo creo que toda la gente de alguna manera que apuesta por ti, ¿no? David Almeida, el CEO de Conforama, cuando me incorporó hizo una apuesta, él quería
reposicionar la marca, digitalizarla, y bueno, decidió que yo podía ser su partner. Y yo creo que toda la gente que de alguna manera confía en ti te va dando ese escalón, ¿no? Como de confianza. Brutal, no, me parece, es un poco de serendipia, ¿no? Menos mal que te quedaste ese último mes, ¿no? Y ese paseo te cambió. Ya última, y pasamos a esa parte un poco más de preguntas personales, o dos últimas. Me gustaría preguntarte por algunos errores que hayas cometido o cosas que habrías hecho diferente, ¿no? Con lo que sabes ahora, y también un poco más de recomendaciones generales de carrera para gente, pues los miembros de Nova, que sean gente con mucha ambición, como lo eras tú desde pequeñita, que quieren ser CMOs y directores digitales de compañías relevantes, qué deben de hacer y cómo tienen que pensar en su carrera, ¿no? Para tener las máximas opciones de llegar lejos, que siempre luego hay un componente de suerte, seguro, ¿no? Pero que también seguro que hay cosas que se pueden hacer. Yo ahora sí, mira, hay una cosa que seguro que yo no haría igual, que es estar 15 años en una empresa. Y mira que fue una empresa en la que fueron los 15 años más aprovechados del planeta, pero creo que tienes que ir saltando. O sea, es muy difícil que en un sitio en el que entras, y yo ya no entré en una posición tan baja, pero siempre tiendes a valorar más a la gente que incorporas de fuera, ¿no? Cuando es muy diferente promocionar a alguien que ficharlo. Y es verdad que yo lo había visto fuera, pero bueno, es verdad que entre que iba teniendo carrera dentro, los niños y de todo, y yo ahora visto con perspectiva, yo habría cambiado antes de tener los niños. Porque ya llevaban 3 o 4 años, habría, ¿sabes? Ya tenía una posición asentada, a lo mejor quizá los hubiera tenido un poco más tarde, pero ya hubiera hecho un salto, porque yo no era tan consciente por todos los cambios que habíamos tenido internos, pero es verdad que te acostumbras a trabajar de una manera, ¿no? Y cuando de repente estás en un entorno, es verdad que mi salto fue un salto al vacío total, porque cambié de pasar de banca inmobiliaria a retail. Además, yo me incorporé en enero, la pandemia empezó en marzo, no tenía música, o sea, se dio todo como un cúmulo de circunstancias, ¿no? que hicieron que fuera una época muy intensa y muy complicada. Pero es verdad que cuando aprendes de las diferentes maneras de ver la manera de trabajar, de conocer gente, yo creo que es importante ir cambiando de empresa, y no ir cambiando, o sea, ir cambiando cuando tú ya has conseguido coger un proyecto, asentarlo y con cabeza, no ser un mercenario que cada año se cambia, ¿no? Pero cada 4 o 5 años. Yo no ficho a nadie que cada año cambia de carrera, porque yo busco gente que entienda la ambición del sitio en el que estamos y con el que pueda tener el mismo compromiso que yo tengo con la compañía. Entonces, una cosa es estar 4 o 5 años y que llega un momento que tu ciclo, piensa que cuando cambias, tu primer año es un poco de descubrimiento, el segundo año ya empiezas a tomar decisiones o trabajar en un terreno de juego conocido, y es a partir de los 2 años y medio cuando empiezas a leer cosas que antes era imposible que las leyeses. Entonces yo creo que necesitas tener este tiempo, y yo ahora seguro que no le recomendaría a nadie que estuviese tanto tiempo. Y luego yo creo que hay veces que tienes que aprender a ser consciente, ¿no? de cuál es tu situación en un contexto, ¿no? Y en todas especialmente si trabajas en grandes empresas, todas las carreras son así. O sea, aunque luego vistas desde fuera sean, ¿no? como los gráficos, que la tendencia es positiva, no todos los momentos son buenos en función de los movimientos que hay arriba. Pues tú sabes que, ostras, si ascienden a alguien que sabes que no eres de su línea, pues no va a ser tu momento. Y yo creo que también hay que ser valiente para que no hay que estar en un sitio en el que no te quieran, o a lo mejor no te han llevado a extremo, pero que hay veces que hay que saber cerrar etapas, y que no pasa nada, y que cuando una puerta se cierra se abre otra. Y yo creo que esta parte es súper importante, y yo creo que haces más por ti, por tu carrera, siendo realista, ¿no? Y no esperando, ostras, y sí, a ver si
Yo creo que tenemos que ser el motores de nuestra carrera, ¿no? Yo creo que algo que he aprendido es que no puedes vivir esperando que las cosas te pasen. O sea, hay cosas que se escapan de ti, pero siempre hay cosas que tú puedas hacer, o siempre, y si pues ya está, es que si en este escenario no se va a dar lo que yo quiero, pues busca tu escenario, y al final todo el mundo tiene, o sea, las empresas son como las guarderías, ¿no? Yo siempre digo que, o los colegios, que nadie lleva, tú con cualquier padre que hablas, su colegio es fantástico, pero es que nadie lleva a su hijo a un colegio que no le parezca fantástico, y cada cole es diferente porque cada niño es diferente. Las empresas yo creo que son iguales, que muchas veces no es que tú no seas bueno o malo, es que en ese momento, en ese contexto o para esa empresa, eres o no el perfil que necesita para su proyecto de futuro. Y probablemente llegan momentos en los que las empresas necesitan un salto. Hace poco escuchaba a Laura Urquizo, que es la CEO de Redpoint, que es brillante. Y ella decía, ostras, ahora yo sé que soy la CEO aquí, estoy llevando el proyecto a un siguiente nivel. Quizá llegue un momento en el que la empresa necesite algo que yo no le pueda dar. Pues tendré que salir, tendrá que venir otro CEO, y es parte de tu carrera. Yo creo que es como, bueno, te quita como cierta también presión, ¿no? De pensar que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Las cosas serán, o sea, yo creo que hay que aprender a estar así, y que especialmente cuando estás en posiciones de dirección, yo creo que es súper importante entender que una cosa es tu carrera y otra cosa es tus puesto toda tu posición. La empresa lo que necesita, ¿no? Yo creo que es súper buen consejo lo que dices, Marta, de que hay que ser dueño de la propia carrera, ¿no? Y no dejar que las cosas te pasen, sino ser proactivo y tomar decisiones para que las cosas que quieres ocurran, y totalmente, ¿no? Y en Nova lo vemos así, intentamos ayudar a la gente incluso antes en su carrera a empezar a planificar, ¿no? Porque si no, hay veces que es muy tarde, ¿no? Y una pregunta que no te he hecho, que me acordaba ahora, que siempre me gusta hacerla. No, que pensamos que la gente normalmente actúa en base a unos valores, y que esos valores son las razones últimas que explican muchas veces por qué somos como somos. Si tú tuvieras que decirme qué valores a ti te representan, ¿cuáles elegirías? Mira, uno que seguro, y es muy, muy parte de mí, y además yo creo que es como mi línea roja más clara, es la honestidad. O sea, yo siempre juego limpio, siempre, siempre, siempre. Y se puede pelear por tus cosas, se puede decir de todo, y se puede... Pero creo que... No, o sea, yo creo que hay que jugar siempre limpio, y además tiene que ser, o para mí es importante. Y no quiere decir que no seas ambicioso, no quiere decir que no puedas decir en un comité de dirección lo que tengas que decir, pero yo creo que las puñaladas por detrás, bueno, el tiempo acaba poniendo todo en su sitio, pero no, para mí es inaceptable. O sea, luego hay otra que es el compromiso. Yo creo que al final, y pasa un poco en lo personal, ¿no? Y en lo profesional, yo creo que la gente deposita su confianza en ti, y tú depositas la confianza en el otro. Cuando tú empiezas en un proyecto, no es solo o sea, tú haces una apuesta por ese proyecto y la otra parte igual. Entonces yo creo que es importante intentar estar seguros de que hay match, pero ostras, el cumplir con lo que te has comprometido, o sea, y si no, al menos avisar, ¿no? Trabajar. A mí no me gustan nada las sorpresas, entonces intento no darlas y que no me las den, o al menos avisar con tiempo de reacción. O no siempre todo sale como te gustaría, y nos equivocamos todos, pero yo creo que hay muchas maneras, ¿no? de abordar las cosas, y yo creo que esto es importante. Y luego yo creo que la capacidad de trabajo, ¿no? Y la ambición sana, y ostras, yo soy currante, pero entiendo las carreras casi como el deporte, ¿no? Que al final, bueno, pues sí, pues puedes intentar competir contra Nadal, pero lo normal es que salgas a correr hoy 5 kilómetros y mañana 6, y sea una carrera contigo mismo, ¿no? Y una competición con intentar mejorar, intentar hacerlo mejor, intentar que tu equipo esté y yo creo que generar este ambiente de confianza en el que la gente, o sea, si consigues encontrar un equilibrio entre que la gente tenga una visión y sepa dónde va, y cuál es esta ambición que tú quieres, con este compromiso
que sin visión es imposible que exista. Y en un ambiente de trabajo en el que la gente esté relajado, que pueda decir lo que piensa, pueda, sabiendo al final dónde están los límites de cada cosa, pero puedes crear equipos que realmente consigan muchas cosas, ¿no? De alto rendimiento, ¿no? Buenísimo. Oye, pues ¿te parece? Vamos a esa última batería de preguntas, ¿vale? Súper rápidas, te las voy lanzando y nada, en una línea nos vas contando. Entonces, la primera es: ¿qué libro de desarrollo profesional, psicología, negocios, pues más te ha marcado, más regalas, más recomiendas? A mí me gusta mucho el del CEO de Disney. Sí. El de Robert Iger. Me lo han regalado, sí. No lo he leído todavía. Bueno, yo creo que tiene un punto muy, muy interesante. Él habla de liderazgo creativo, ¿no? Y habla de sus mejores y peores momentos en Disney, cómo transformó la compañía. Y yo creo que bueno, es muy interesante porque está justo en un mundo así como muy de emoción y racional, ¿no? Buenísimo. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha marcado más tu vida y ha tenido un impacto más positivo en los últimos meses? Pues te puedes reír siendo la directora de digital, pero una agenda en papel, así pequeñita, que llevo en el bolso, porque es verdad que, bueno, mira, últimamente me está resultando más cómodo apuntarme allá, sobre todo, bueno, agenda y cosas, y voy con mi agenda de flores, buenísima, todos los días en el bolso y me está resultando súper útil. Buenísimo. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho en tiempo, energía, dinero? Bueno, aparte de mis hijos, que yo creo que esa es una inversión es la que no tiene esto, te hubiera dicho siempre que tocar el acordeón, pero porque a mí me dio de pequeña primero la constancia, ¿sabes? Del que, ostras, tú mejorabas si realmente cada día. La proyección de que cada día, o sea, conforme más trabajabas, o sea, era una acción-reacción, ¿no? Si tú te esforzabas, pues ves que realmente hay un efecto. Y luego me permitió estar en escenarios, el perderle un poco el miedo al público, y a mí, yo creo que toda esta parte vamos, para mí ha sido muy, muy importante. Y el resto, y ahora ya, pues, ostras, intentar jugar a pádel y hacer deporte algo, porque era como, claro, al final lo que decíamos, ¿no? Pues, para sumar tienes que restar, ya mi deporte había quedado en nada, y desde hace, 4 o 5 años me obligo a jugar a pádel al menos sábados y domingos siempre, y si puedo un día entre semana, y la verdad es que me sienta muy bien. Qué bueno. Si pudieras tener una publicidad gigante en cualquier lugar, con cualquier contenido, puede ser propio o una cita de otra persona, ¿qué crees que diría y por qué? Atrévete. O sea, yo creo que es atrévete. O sea, y no quiere decir salta al vacío de manera inconsciente, pero confía en ti mismo, sí, ¿no? Y da el paso. Es que, ¿qué puede pasar? Que te vaya mal. O sea, es que casi todo tiene, o sea, vuelta atrás. Es que no pasa nada. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa así un poco random que te guste hacer? Un poco absurdo, que sea. Soy una bebedora de té chai del Mercadona compulsiva. O sea, si me abres mi bolso, está lleno de té. Siempre voy con tés a todos los sitios porque casi nunca hay té chai. Todo el mundo toma café, ¿no? Sí. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Quizás esto del pádel, ¿no? Sí, no, esto del pádel seguro. Y bueno, y empezar a ser consciente que mis hijos empezaban a ser mayores, ¿no? Y empezaba a tener la sensación de que tengo un coste de oportunidad. O sea, ahora mi bebé de 14 años, pues todavía lo acuesto cada noche y mami, ¿te acuestas un ratito? Y por supuesto. Y con la otra, pues aún leemos y entonces cada vez que me piden tiempo para lo que sea es como, por supuesto, lo que quieran, me da igual. Pero porque es que sé que dentro de 4 días ya no lo van a tener. Entonces, yo creo que esta sensación de vive cada día, ¿no? Y de no da igual, o sea, trabajo habrá más, y esta parte yo creo que es importante, y es verdad que, ha fallecido el mar hace poco, y esto un poco me lo estoy intentando llevar a todos los sitios, ¿no? Que hay cosas que parecen eternas y no son, entonces asegúrate que tus prioridades, ¿no? Al menos en un porcentaje, quizá es dedicarle X a cada día, pero que
que no te quedas, ¿no? Con la duda de, ostras, ¿por qué no he llamado? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en tu profesión o en tu sector? Yo creo que todo el mundo hace las cosas por interés. O sea, yo creo que yo siempre ayudo, siempre. Doy fe, porque te escribimos de forma muy generosa, viniste. Y creo que realmente, y yo me encuentro con mucha gente que te ayuda sin más, o sea, y es verdad que cuando haces las cosas por interés se nota mucho, o sea, y la gente lo percibe y a ti te repelen y al revés, pero hay mucha gente en la que, ostras, que te ayuda, ¿no? Y mi marido, que es más pensado, siempre me dice, ¿y por qué te está ayudando? ¿Y qué querrá? Y a veces pienso y es como, ostras, pues seguramente pues por nada, ¿no? Y si es que sí, bueno, pues ya saldrá. Y yo creo que esta parte es importante. Y luego, yo creo que no todo tiene un resultado inmediato. O sea, lo que sí que tienes que ver es que pues como las acciones de marketing, al final es como la vida, ¿no? Al final, o sea, tú puedes trabajar a corto, medio y largo plazo, tienes que saber qué cosa trabaja cada una para poder ver si vas en la dirección que toca o no. Pero no todo tiene que pasar mañana. Lo que tiene que ser es un avance en la dirección que tú creas. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decir que no? Pues mira, yo soy súper curiosa y bueno, otra de mis curiosidades, me encanta andar y escuchar podcasts, estoy siempre escuchando podcasts. Te escucharás a ti mismo en este, ¿no? Pero es verdad, me sirve para aprender muchísimo y entonces cuando llevas equipos muy grandes, es verdad que cada vez tú estás, ¿no?, menos en las cosas del día a día y hay muchas cosas que te interesa por cultura general, de ostras, y el SEO, ¿cómo está cambiando ahora con la entrada de Barney, con la entrada de cómo ha cambiado, cuáles son los últimos cambios que ha hecho Google en Estados Unidos? Y entonces yo siempre que podía me colaba en todas las reuniones, aunque fuera solo para escuchar, y bueno, he tenido que ir separándome, ¿no? Porque al final si o vas cogiendo distancia o dejas de hacer tu trabajo, ¿no? Y lo que he descubierto es que si tú no haces bien tu trabajo, o sea, mucha gente tiene que hacer 2 veces el suyo, entonces esto te obliga un poco y muchas veces es como... Resistes la tentación, ¿no?, de meterte ahí al detalle. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Yo creo que como alguien que siempre sonríe y que, bueno, y con el que te apetecía estar, ¿no? Qué bueno. Y a la última, ¿a qué persona que conozcas y que admires nos recomendarías invitar a este podcast? Pues mira, ¿me dejas decir varias? Te dejo decir varias. Lo que pasa es que luego te pediré las intros, así que cuidado. No, Jordi Rodríguez, mi marido, yo creo que él es responsable de recursos de personas en Sorigay. Creo que es un perfil muy interesante porque tiene una trayectoria muy buena, pero es un perfil muy parecido al mío en cuanto a luchar por las cosas, pelear, y creo que ha tenido también una trayectoria en compañías muy interesantes y tenemos 2 visiones, o sea, son súper complementarias y súper diferentes y me resulta muy interesante escucharlo muchas veces porque te da una perspectiva de las cosas a nivel laboral, ¿no?, totalmente distinta a la que podría leer yo. De mi mundo más de marketing, a mí le tengo un amor especial a Marta Miguel, que es amiga de hace muchísimos años, fue la persona que me sustituyó, que se había incorporado al equipo de Brico de Pot y también tiene un brillo que para mí es especial. Y Cristina Delgado, que es la presidenta de WIR, creo que también tiene una trayectoria súper interesante. Creo que hizo una apuesta muy importante montando WIR. Ella se dedica solo a eso y está llevando WIR a una dimensión, a un nivel súper interesante y bueno, creo que es un perfil muy valiente. Buenísimo, pues oye, Marta, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada más, hasta la semana que viene. Pues nada, muchas gracias.